Les habla Johnson Cerda. En los siguientes minutos quiero comentar con ustedes un ensayo que he realizado sobre el tema de la relación de los pueblos indígenas con el Estado. Para este ensayo me hice dos preguntas. La primera tiene que ver cuáles son las bases estructurales de esta relación que existe entre los pueblos indígenas y el Estado. Y en segundo lugar, también quería entender un poco el contrato social que existe entre el poder y los pueblos indígenas, así como también el tema de buena gobernanza a la luz de los acontecimientos últimos que suceden en el Ecuador. Para ello he utilizado cuatro textos principales. El primero tiene que ver con Hannah Arendt, que relata acontecimientos de mediados del siglo XIX, pero que tienen mucha relevancia porque toca temas, por ejemplo, como la migración, los apátridas, las minorías, que sufrieron prácticamente la decadencia, digamos, como dice el texto, de los derechos humanos en aquella época. El segundo texto tiene que ver con la gobernanza, el contrato social, que nos relata Michael Foucault. El tercer texto es de Mercedes Prieto. En su texto relata cómo el Estado empezó el vínculo, el reconocimiento de las comunidades o la relación con los pueblos indígenas. Y finalmente, el cuarto texto principal es de Enrique Dussel, que tiene que ver principalmente con los principios normativos de la política. Luego he utilizado la Constitución del Ecuador, algunos tratados internacionales que tienen que ver con pueblos indígenas para complementar este ensayo. Los conceptos básicos que he utilizado de los diferentes textos tienen que ver, uno, con el reconocimiento de las minorías, de los apátridas, de los migrantes, que menciona el texto de Arendt Hannah. Entonces quiero utilizarlos para comparar un poco con lo que en nuestro país de alguna manera se reconoce e identifica a los pueblos indígenas. En segundo lugar, el tema del contrato social. Me interesa comparar cómo se construye esta relación entre el Estado y los ciudadanos, en este caso el Estado ecuatoriano con los pueblos indígenas, en el caso ecuatoriano. El tercer elemento es cómo el Estado ha ido creando estructuras que permiten este vínculo con los pueblos indígenas desde, digamos, 1925, después de la Revolución Juliana, por ejemplo. Y finalmente el tema de los principios y normativas de la política que nos menciona Enrique Dussel. Respecto a la estructura del ensayo, en primer lugar empiezo con una introducción que plantea estas dos preguntas de la relación entre pueblos indígenas y el Estado, y el contrato social y la gobernanza como una segunda cosa. Luego voy trabajando el tema de cómo los pueblos indígenas han luchado para lograr sus derechos en el país, que no ha sido regalado y que ha sido una lucha permanente. Luego menciono que los pueblos indígenas a veces se sienten extraños en su propia tierra porque el Estado no les reconoce. Luego analizo la estructura estatal para atender temas indígenas, como dije, desde 1925, y las instituciones que existen actualmente. Luego analizo la estructura de gobernanza que existe a nivel de pueblos indígenas en la Amazonía, desde aquellas comunidades locales, asociaciones, comunas que tienen territorios, y aquellos otras organizaciones de segundo nivel, como las federaciones y las confederaciones, que representan los intereses de las organizaciones, aun cuando no están ligados directamente al territorio. Describimos también el tema de la autonomía de los pueblos indígenas, cómo hay pueblos indígenas en aislamiento voluntario que aún mantienen su autonomía, o el esfuerzo de muchas organizaciones en mantener la autonomía como pueblos indígenas. Luego también reviso las instituciones estatales existentes, desde el Ministerio de Previsión Social y Trabajo en 1925 al Ministerio de Bienestar Social actual. Sin embargo, también reconozco la institución existente actualmente en el país que tiene que ver con el tema de pueblos indígenas, que es el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Resalto también que a nivel de los gobiernos autónomos también existen departamentos que trabajan con el tema de nacionalidades, que es algo bastante nuevo. También relato aquí
un poco este contrato social a base de la revisión de la legislación existente en el Ecuador, en la Constitución desde el 98, la Constitución de 1998 y la Constitución del 2008, e instrumentos internacionales que reconocen el derecho de los pueblos indígenas, como puede ser el convenio de la OIT 169, puede ser la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y otros instrumentos internacionales. Hago énfasis también en la existencia de circunscripciones territoriales indígenas. Sin embargo, su implementación ha sido retrasada. Y el desarrollo económico, que posiblemente tiene una perspectiva diferente desde el Estado y completamente opuesto desde los pueblos indígenas, que tratan en la práctica de proteger sus recursos, sus territorios, mientras que el Estado con la política energética está procurando destruir el bosque a través de la explotación petrolera, la explotación minera. No existe un entendimiento porque hay visiones diferentes. El método de la asimilación, que me parece importante tocar, porque a través de las instituciones, como dicen los pueblos indígenas, al estilo colonial, procuran asimilar a los pueblos indígenas para que se integren a un Estado que no responde a los intereses o a la visión que tienen los pueblos indígenas. El otro tema que toco es el tema de los pueblos fronterizos. Es bien conocido que existen pueblos indígenas que viven en 3 países y nuestra Constitución apenas reconoce la doble nacionalidad, pero tenemos pueblos que tienen identidades en 3 diferentes países. Es una realidad que todavía esta división de los estados no reconoce. Las conclusiones a las que he llegado son las siguientes. Respecto a la asimilación, considero que los pueblos indígenas parcialmente han sido asimilados. Ha habido una gran fortaleza de recuperación de sus estructuras de gobierno, de sus conocimientos, y están en un proceso de fortalecimiento. En segundo lugar, la legislación ecuatoriana reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Es más, reconoce las circunscripciones territoriales indígenas. Sin embargo, la implementación ha sido bien lenta. Las instituciones indígenas en el gobierno, de acuerdo a la revisión de los textos, no coordinan con todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, he revisado que hay una gran correspondencia entre las propuestas que hace la institución que tiene que ver con temas indígenas con la Estrategia Nacional de Biodiversidad, por ejemplo. Veo que hay mucha integración, pero hay ausencia en temas como cambio climático y otros temas que se desarrollan como políticas dentro del Estado. El otro tema tiene que ver con el nuevo contrato social. ¿Es posible un nuevo contrato social? Yo creo que sí. Los pueblos indígenas están trabajando en el sistema de las Naciones Unidas para que se reconozca la participación a niveles mucho más altos de los pueblos indígenas y que no seamos solamente observadores del proceso. Como que se han abierto espacios y esta discusión se está dando a nivel de la Asamblea General y esperamos que este reconocimiento de esta nueva relación, posiblemente un nuevo contrato social, pueda terminar también afectando positivamente las relaciones que mantenemos en los países. Muchas gracias.